Tenemos con nosotros aquí al director de presupuesto, el director general de presupuesto, don Luis Reyes, un economista que ya ha estado con nosotros aquí en muchas ocasiones, especialmente en estos periodos Sí, en el que... y a fin de año también, y a fin Adalberto. de año Y a también. fin de Bueno, año también lo por lo acompaña. cual Sí, sí, le sí. agradecemos Sí, muchísimo. sí, Muchas sí. gracias, Que en muchas gracias. oportunidades que se necesita tanto para poder comprender. Bueno, fuera de cámara hablaba Luis Reyes que el proyecto de presupuesto tiene 1.500 páginas, unas 1.500 páginas, así que imagínense ustedes lo que es eso, lleno de cifras. Sí. Bueno, gracias por venir, como decían a mi A ustedes por invitarnos. Y bueno, el tema es de palpitante interés nacional. Ya el gobierno central ha depositado en el Congreso Nacional el proyecto de presupuesto para el año 2019. Ese proyecto ha sido enviado a una comisión especializada para discutirlos, analizarlos, y ya hay distintos sectores nacionales que han estado pronunciándose sobre esa pieza. Tenemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo que reclama mayor presupuesto, tenemos a grupos de la sociedad civil reclamando y quejándose por el presupuesto de salud. Hay quienes han planteado, inclusive grupos de expertos, de que el presupuesto ha sido, los ingresos del Estado han sido abultados. En definitiva, hay muchas interrogantes sobre esto. Cuéntenos usted, ¿qué opina en sentido general sobre qué justifica el actual proyecto que ustedes han enviado al Congreso? Precisamente por ahí comienzo a responder. Lo primero es entender para qué se utiliza un presupuesto. ¿Cuál es la utilidad del presupuesto? El presupuesto no es más que el plan financiero del gobierno a corto plazo, pero también cumple otras funciones en términos macroeconómicos. El presupuesto es un instrumento para apuntalar la estabilidad macroeconómica, que tiene que adecuarse a los cambios que se dan en el entorno macroeconómico. Presupuesto no es algo que usted improvisa. Presupuesto es la respuesta a un diagnóstico de cuál es la situación general de la economía y cuál debe ser el rol de las finanzas públicas, de la política fiscal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos actualmente? Nosotros tenemos un cambio en el entorno internacional, 3 elementos que están cambiando. El primero de ellos es nuestros socios comerciales más importantes, Estados Unidos y la Unión Europea, están proyectando un menor crecimiento económico. Segundo, nosotros tenemos el incremento de los precios internacionales de petróleo. Y tercero, tenemos incremento en las tasas de interés en los mercados financieros internacionales. Entonces, ante un entorno como ese, ¿cómo debería de responder la política fiscal? La política fiscal responde en ese proyecto de presupuesto disminuyendo el déficit fiscal, bajando el déficit fiscal de 2.2% del Producto Interno Bruto a 1.7% del PIB. Y eso obviamente restringe mucho más el gasto del gobierno. Si ustedes ven el gasto total que se refleja en el proyecto de presupuesto del año 2019, podrían observar que como proporción del Producto Interno Bruto, el total de gasto aumenta, es una línea con una tendencia a crecer. Sin embargo, si usted elimina de ahí la transferencia al sector eléctrico y elimina el pago de los intereses de la deuda, el resto del gasto, que es el que realmente tiene impacto en la calidad de vida del ciudadano, tiene una tendencia a disminuir. Lo que quiere decir el gobierno ha tenido que ir ajustando el gasto para poder absorber el impacto de los precios internacionales del petróleo. Y eso obviamente lo restringe todo. Ese es el elemento central de ese proyecto de presupuesto. Es una respuesta a los cambios en el entorno internacional. Y eso es un elemento macroeconómico central. Nosotros somos garantes del mantenimiento de la estabilidad económica. La economía proyecta que va a crecer este año más de 6%. En primera plana lo dice hoy el periódico Hoy. Y nosotros aspiramos a mantener ese crecimiento por los próximos años. Pero se plantea una disminución para el año próximo. Sí, pero es una para el año próximo como respuesta a los cambios en el entorno. En el entorno internacional. Y este año también, aprovecho para decirlo,
nosotros estamos haciendo ajustes en el presupuesto de este año para poder absorber el impacto del aumento de los precios internacionales. Termino Del petróleo, rápidamente, solo. sí, de los precios internacionales del petróleo. Termino rápidamente respondiendo a la introducción que usted hacía de Alberto sobre la preocupación de algunos sectores, el tema de la UAS. Mire, pocas administraciones de gobierno pueden exhibir el incremento que le ha hecho esta administración de gobierno a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Respecto al año 2012, nosotros hemos aumentado el presupuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo más de un 70%, al igual que otros sectores de la vida institucionales. Nosotros reconocemos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo puede tener mayor necesidad, como pueden tener la justicia, como puede tener el Congreso, como pueden tener múltiples instituciones, ni hablar, por ejemplo, del sector salud. Esa es la realidad, pero recordemos que nosotros lo que tenemos es aproximadamente un 18% del total de la economía, que es lo que administra el gobierno. O sea, el gasto total, lo que representa el 18% del total de la economía, para que la gente que nos está observando entienda. Lo que significa es de cada peso que produce la economía, el gobierno administra 18 centavos. Y esos 18 centavos, de ellos hay 4 que se destinan a educación preuniversitaria. Quedan 14 centavos, de esos 3 se pagan de intereses de la deuda, son 11 centavos, y con el resto hay que atender todas las otras necesidades nacionales. Imagínese usted rompecabezas que supone armar un presupuesto en esas condiciones, que al mismo tiempo hay que hacer los ajustes correspondientes, porque el tema no es bajar el déficit por bajar el déficit, es porque eso permite aumentar el balance primario. El balance primario no es más que la proporción del total de ingresos que se destina al pago de los intereses de la deuda. Y eso es un indicador central para que los expertos entiendan que nosotros tenemos un compromiso serio con el mantenimiento de la estabilidad y puedan seguir financiando las necesidades que tiene el gobierno en términos de financiamiento. Eso es lo que hay detrás de todo eso. Sí, pero se reconoce realmente que es un dolor de cabeza para el gobierno armar el presupuesto, pero al mismo tiempo otros analistas del presupuesto de la Nación, como José Rijo, han determinado que, por ejemplo, cuestiona la calidad, no solamente José Rijo, la cuestiona una institución extranjera como Oxfam, cuestiona la calidad de qué se hace con el presupuesto de República Dominicana. Y en ese sentido, ya que he mencionado a José Rijo, él ha argumentado, ha revelado que en el presupuesto se destinan más de 10 millones de pesos diarios a propaganda y publicidad política. Mire. Entonces, sabemos que el director de presupuesto no tiene responsabilidad en manejar en qué se destinan esas partidas, qué se hace con ese dinero. No, pero por lo menos yo tengo conocimiento. Pero quisiéramos, usted que tiene la responsabilidad de armar el presupuesto con su equipo y otras instituciones, bueno, ¿qué le parece? Déjeme decirle algo. Ahí hay una absoluta ignorancia de los números referente al tema de la publicidad y propaganda. El mayor gasto que hace el gobierno en materia de publicidad y propaganda lo hace el Ministerio de Turismo. 25 millones de dólares que se destinan a la publicidad en el exterior. Y eso lo están incorporando en ese cálculo que están haciendo. Si usted sustrae eso, usted va a ver, obviamente, que el resto del gasto del gobierno básicamente se concentra en Presidencia de la República y en educación. Nosotros prácticamente no le asignamos recursos a ninguna institución para publicidad, excepto para que ellos publiquen las licitaciones que tienen que hacer, porque lo exige la ley de compras y contrataciones. Nosotros, para poder exhibir logros, óigame esto, el tema de calidad de gasto, que todavía tenemos, por cierto, un gran trecho que recorrer, y estamos haciendo el esfuerzo por crear una institución que a mediano plazo pueda darle mayor respuesta a la sociedad en términos de calidad de gasto. Pero aún así, déjeme decirle lo siguiente, el desconocimiento de cómo se formula el presupuesto, que yo le voy a dar un ejemplo ahora rápidamente para que ustedes entiendan en términos de calidad de gasto qué es lo que nosotros hemos hecho. Mire, las instituciones ya hoy día no hacen ningún estimado. Las instituciones, nosotros le hacemos sus estimaciones de lo que son los gastos recurrentes.
la carga de gasto operacional que requiere una institución, lo que es su nómina, pago de electricidad, pago de los servicios en sentido general, recogido de desechos sólidos, pago de servicio de agua potable y así sucesivamente. Y eso es un catálogo como de unas 20 o 30 partidas que tiene la Dirección General del Presupuesto que se lo aplica a todas las instituciones. Le dice, mire, este es su gasto operacional y eso nosotros lo estimamos y se lo asignamos a las instituciones en el proyecto de presupuesto. Luego de eso, lo que hacemos es que aquellas instituciones que tienen políticas priorizadas por el gobierno se le van asignando en función de las posibilidades que nosotros tenemos y obviamente de qué tan importante sea esa política en términos de prioridades. ¿Cuánto nosotros hemos aumentado el gasto con respecto al año 2012? 318 mil millones de pesos. Esta administración ha aumentado el gasto respecto al año 2012 en 318 mil millones de pesos. ¿Cuánto nosotros de esos 318 mil hemos destinado al incremento para cumplir con el 4% del Producto Interno Bruto para educación preuniversitaria? 120 mil millones de pesos. ¿Cuánto nosotros hemos destinado para el incremento del pago de los intereses de la deuda pública? 113 mil millones. ¿Cuánto quedan respecto a los 318 mil millones? 92 mil millones de pesos. Y con esos 92 mil millones de pesos es que nosotros hemos podido realizar todo lo que hemos hecho, toda la obra de gobierno en materia de gasto social, en materia de infraestructura, de apoyo a los sectores productivos, al sector agropecuario, a la pequeña y a la mediana empresa, a la microempresa y en sentido general todo. Casi todos los que saben de economía, los que analizan las economías, tanto nacional como internacional, coinciden en que aquí hace falta una reforma fiscal que cambie la estructura de recaudaciones del Estado y que priorice más para que el Estado aumente sus recaudaciones, porque ciertamente, como usted ha dicho, sin dinero no puede satisfacer las crecientes demandas de recursos que tienen los sectores. Sin embargo, el gobierno se le mandó a la reforma fiscal, se hablaba de un pacto, inclusive, de la posibilidad de discutir un pacto que mejorara la calidad del gasto, pero que aumentara las recaudaciones del Estado, y una de las maneras de hacerlo es mediante la imposición de tributos, ¿verdad?, de los sectores que pueden hacerlo. Yo lo creo así. así. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué el gobierno? Porque dicen, y aquí tuvimos un economista hace poco de Oxfam, que decía, el gobierno le tiene miedo a penalizar la gran propiedad, los grandes intereses. Una sociedad tan desigual como esta, extremadamente desigual, el Estado no... Es así. No recurre. ¿Y qué le explíqueme esto? ¿Qué es lo que pasa? Ayer, por cierto, teníamos en una reunión, escuchaba a la directora del INAIPI, del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Y ella daba las estadísticas de la cantidad de niños que actualmente reciben atención por parte del INAIPI, 168 mil niños, y cuánto en promedio le costaba eso al Estado, 8.900 pesos mensuales por cada niño. Y yo pensaba para mis adentros, mientras escuchaba a ellos, caramba, debemos divulgar más esto porque el impacto redistributivo que tiene eso es el 4%. El desarrollo, eso comparte del 4%. Si usted le suma eso también, todo lo que tiene que ver con el programa de alimentación escolar, cada niño que es beneficiario en tanda extendida de la alimentación escolar también se beneficia de otros 8 o 9 mil pesos. Estamos hablando que para una familia pobre que tiene 2 hijos, uno en el INAIPI y otro en el sistema educativo, en niveles más altos, un grado más elevado, se beneficia de unos 16, 18 mil pesos. Y en términos redistributivos, así debería ser. Y realmente esa es la preocupación que deberíamos de tener. Ahora le digo por qué nosotros no hemos actuado en consecuencia con el tema del pacto fiscal. Nosotros, particularmente, yo creo en la necesidad de eso. No hay forma de usted financiar el desarrollo de un país con una presión tributaria de un 14% y una presión fiscal de 16%. No hay forma, no hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado con una presión tributaria de ese nivel. No hay forma de usted tener servicios de calidad con una presión tributaria como esa. Cuando a mí me preguntan
sobre el tema de seguridad ciudadana, sobre el tema de la salud, yo digo, bueno, pero ¿dónde nosotros hemos visto que un país con un nivel de presión tributaria como el nuestro puede ofrecer servicios de primer mundo? Y el ciudadano dominicano, obviamente, sobre todo en un mundo globalizado, con el acceso a las redes con acceso prácticamente toda la población a redes de comunicación, hay un efecto de demostración que él ve cuál es la calidad de los servicios en los países más desarrollados y se pregunta por qué nosotros no podemos recibir servicios de igual calidad. Y yo creo que el Estado está en el deber de darle respuesta a eso. ¿Y por qué el Estado no lo ha hecho? Porque el Estado también tiene que aprender a recaudar. Tiene que aprender a recaudar con los medios, con el marco legal que tiene aprobado. Pero no es contradictorio. No es contradictorio para nada. El Estado, si hay una cosa que no es contradictoria es esa, porque ustedes saben que el Estado hay muchas áreas donde no es eficiente y hay muchas áreas donde, aunque nosotros tenemos modelos que corresponden con países de primer mundo, hay otros que no. Hay casos que están identificados. El ministro de Hacienda, Abel Estevi, un 44% se evade, no se paga. O sea, estamos hablando de que el ciudadano sí lo paga, no tiene otra alternativa cuando va a comprar, pero el Estado no lo recauda. Entonces, eso está identificado. Me decía el propio ministro de Hacienda, tenemos 40.000 bancas de apuestas. Tanto daño yo creo le hacen a la sociedad dominicana. Y no pagan impuestos. Pero justamente, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Y por eso es que no ha ido al pacto fiscal. Porque reconocimos esa limitación que nosotros teníamos, que no tenía sentido ir a cambiar el marco legal sin hacer un esfuerzo previo por cerrar esas brechas que tenemos ahí. Mire, en el año 2017 nosotros nos propusimos un incremento en las recaudaciones del gobierno. Pero usted sabe que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se aprobó en el 2012. Pero del 2012 hasta acá ha llovido mucho ya, son 6 años. Déjeme decirle algo. El tema es que las legislaciones establecen metas, dicen que hay que hacer cosas, pero en realidad el desarrollo institucional, la mayoría de las veces, esos mandatos no toman en cuenta el desarrollo institucional de los países. Construir capacidad institucional, yo le aseguro a usted que eso es de las cosas más difíciles que hay. Sí. Eso es terrible. Entonces, las entidades recaudadoras han hecho un gran esfuerzo del año 2017 para acá. Nosotros nos propusimos incrementar las recaudaciones 0.3% del Producto Interno Bruto en el año 2017. De la misma manera que dicen hoy, nos decían entonces, están sobreestimados los ingresos. El esfuerzo de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas probó que era posible y cumplimos con ese incremento de 0.3%. Este año tenemos 0.6%. De la misma manera nos dijeron, nosotros están sobreestimando los ingresos. Hoy día yo le puedo dar seguridad a ustedes y al público que lo está observando, que se van a cumplir las estimaciones de ingresos que tenemos en el presupuesto. ¿Qué significa eso? Pero en base a deuda, a contraer deuda. No, la parte de la recaudación tributaria. Entonces, esa presión eso del aumento de la presión tributaria no significa 0.9% en el año 2017 y en el año 2018. Para el próximo año tenemos previsto 0.25%, óigame, ni siquiera 0.3%. Y estamos otorgándole 3.200 millones a la Dirección General de Impuestos Internos y a la Dirección General de Aduanas para que ellos puedan aplicar programas específicos para ir cerrando esa brecha. Y eso nos daría ya un incremento de 1.2%. En 4 años, nosotros, sin haber modificado la ley, podríamos tener el equivalente a una reforma tributaria importante, el otro más elemento, o menos de 1.5% del PIB. Pero sería bueno que él dijera en cuánto se estima para equilibrar el presupuesto que hay que tomar prestado. ¿Cuánto 75.000 es el de 75.000. Hay en total, nosotros técnicamente estas cosas le llamamos aplicaciones financieras. Aplicaciones financieras no es más que el conjunto de partidas que se utilizan para amortizar la deuda, para comprar acciones en organismos internacionales y pago de deuda administrativa, de sentencia y un conjunto de cosas. Eso es un monto total de 256.000 millones, pero de eso hay 156.000 millones que es para amortizar deuda. El resultado neto de eso, lo he explicado otras veces, son 75.500 millones, que es pero como quiere, el desequilibrio. Hay que hablar de los 250.000. 250.000 millones. Es mucho dinero, pero lo que quiero aclarar es que eso no es el endeudamiento
Nosotros No, hablamos no de es endeudamiento, pero es compromiso. Es el compromiso que hay que salir y por eso es que hay que mantener la estabilidad macroeconómica. Por eso es que tenemos que cuidar. Sí, porque si se altera, porque eso si se sube. altera, no solamente eso, nos puede salir más costoso. Claro, claro. Podrían tener más Claro. dificultades para colocar los instrumentos de deuda en los Claro. mercados financieros internacionales y por eso es que somos celosos del manejo de las cuentas Un fiscales. reclamo que gana apoyo cada día es el de que la calidad del gasto, cómo se reorienta. En el presupuesto actual hay sectores como el de salud que mantienen la misma estructura de gasto, con una diferencia importante. En términos reales va a recibir menos en el próximo año que lo que está recibiendo en otro, porque si hay un aumento nominal de apenas 2.000 millones y la inflación, según ha establecido el Banco Central, va a ser de un 4% en el año actual y se proyecta un 4% para el año próximo, es decir que la capacidad adquisitiva de ese presupuesto es inferior. La salud, dado el colapso en que se encuentra el sistema, dadas las grandes dificultades que tiene el sistema, todos los días se denuncia de gente que muere, gente que sufre por falta de insumos elementales, por falta de atenciones, porque los hospitales públicos no están en capacidad de atender una demanda que crece en un país con tantos problemas de tipo de pobreza, problemas ambientales, determinantes del tema de la salud. ¿Por qué el gobierno se hizo se hizo del sordo frente a los reclamos de que se aumentara y se mejorara el gasto en salud para el año próximo? Para nosotros no nos hemos hecho, mírenme, los sordos con eso. Nosotros hemos sido altamente sensibles con el tema de salud. Lo que pasa Pero ahí es no que, aparece en el presupuesto esa sí, sensibilidad. pero usted va a entenderme ahora algunas cosas. Ajá. La infraestructura hospitalaria, los 56 grandes hospitales, quizá más importantes que tenía el país, sobre todo si incluimos ahí el caso de algunas comunidades que no tenían hospital, que se le construyeron, que están dentro de esos 56 hospitales. De esos 56 hospitales, nosotros, si no, creo que con lo que se van a entregar próximamente nos vamos a acercar a 40, 45 hospitales que han sido reconstruidos totalmente. No solamente su infraestructura, sino que se ha dotado de los equipos más modernos en términos hospitalarios. El tema del sector salud, incluso a propósito de eso, le comento, ¿por qué baja un poco el tema del presupuesto asignado a salud? Precisamente porque el año que viene ya nosotros no tenemos 56 hospitales abiertos, que parecía una locura cuando nosotros nos propusimos eso, remozar toda la infraestructura a todo lo largo y ancho del territorio, porque entendíamos que ese era un tema central, dotar a los hospitales por lo menos de los medios, de los equipos necesarios para que pudieran atender a la población. Ahí hay un segundo aspecto que es la organización institucional del sector y en eso el Servicio Nacional de Salud está trabajando arduamente. Ahí hay muchas cosas por hacer. Desde mi punto de vista, el tema de gestión en el sector salud es un tema central y eso es lo que el gobierno ahora está apuntando. Fortalecer el tema de la gestión en salud para que pueda mejorar la calidad de vida de la población. De hecho, hemos estado trabajando con el Servicio Nacional de Salud, la Dirección General de Presupuesto, para desarrollar un programa piloto en uno de los centros hospitalarios más importantes que tiene el Servicio Nacional de Salud y que dispone el país, que es la maternidad de Los Minas, para nosotros implementar lo que sería un programa piloto de presupuesto por resultado, que es una forma distinta de gestionar, una forma de responder el tema de calidad de gasto. O sea, cuando usted gestiona por resultados, sencillamente ahí usted toma criterios de eficiencia, usted toma en cuenta la calidad del servicio que usted provee y sobre todo trata de medir el impacto de ese gasto en términos de la calidad de vida de la población, que al final Pero de eso se trata. mire, aunque yo entiendo sus explicaciones, el problema central que tiene, la crisis que tiene el sector salud no era de instalaciones hospitalarias, principalmente. Es un problema serio que se revierte en índices. Eso de es como salud, educación. porque hay indicadores para Así medir la es, salud. así es. Nosotros no tenemos mortalidad neonatal, la segunda más alta de toda América Latina y el Caribe. Tenemos mortalidad materna, el tercer más alto índice en toda la región del Caribe. Tenemos en las llamadas enfermedades catastróficas, que en los últimos años han crecido en el mundo entero, en la región de América Latina, porque no es un problema exclusivo, pero que en República Dominicana tenemos el liderazgo
en términos de todo lo que pasa a una gente con problemas de diálisis, con problemas de diabético, con problemas del corazón, con problemas de cáncer, etcétera. Todo esto nos ha colocado en el banquillo de los acusados a nivel internacional. La OPS, por ejemplo, bueno, usted sabe, los objetivos del milenio se planteaban que para el año 2015, la América Latina, en sentido general, iba a lograr una inversión de un 6% en el Producto Interno Bruto en América Latina. Solo logró el 4%, y se está como promedio, y se está quejando la OPS de que solo se invirtió el 4%, pero nosotros invertimos la mitad de eso, nada más. Sí, pero Y ahora no damos ninguna muestra de que queremos superar eso. no, Y lo que plantea, y perdónenme que estoy hablando demasiado en esto, pero lo que plantean los organismos internacionales, incluyendo OPS, OMS, es que la inversión, la mayor inversión, no es la garantía de la superación pero es un elemento imprescindible para mejorar la calidad de los servicios de salud en la región. Mire, lo primero es que en términos personal, yo entiendo que la necesidad de recursos para avanzar en cualquier problema que se identifique en términos sociales va a requerir medios financieros para usted poder solucionar, atacar los problemas. No solamente en el sector salud, yo le podría decir lo mismo en seguridad ciudadana. Cualquier política pública importante va a requerir medios para eso. Ahora, no es que nosotros hemos sido indiferentes. Nosotros, dentro de las precariedades con las que se administra el Estado, dentro de ese tope de gasto, nosotros tenemos que atender todas las necesidades y no podemos darle el 4% a salud y el 4%, por ejemplo, a educación preuniversitaria, porque generaríamos un déficit precisamente por el que nos cuestionan, que no harían sostenibles las cuentas fiscales. Pero también yo le diría, mire, el problema de cualquier sector, no del sector salud, de cualquier sector, puede ser transporte, puede ser seguridad ciudadana, puede ser el que sea, es que hay que crear las capacidades institucionales previas. Si no, usted le asigna recursos, yo le aseguro a usted que no van a mejorar la calidad de vida del ciudadano. Y ese es el tema. Cuando yo le refería que teníamos un programa piloto para la maternidad de los Minas, es precisamente con el tema de las muertes materno-infantil. Es eso, es para que podamos medir, conforme lo hacen los países más desarrollados, cómo debemos de gastar y que eso sirva de piloto, de referencia para ver cómo eso podemos generalizarlo. Porque el tema no se trata de seguir asignando recursos a cualquier sector en los términos que lo hemos venido haciendo. ¿Por qué? Porque al final eso lo que se trata es de dilapidar recursos y la situación del país. No es justo tampoco que un ciudadano que trabaja, que le aporte el Estado no le devuelva un gasto con calidad, no le devuelva ese gasto en servicio, en provisión de bienes públicos, de servicios de calidad. No se puede mejorar la calidad, no solamente en un plan piloto, sino porque hay problemas que están identificados. Atención primaria o primer nivel de atención. Se sabe claro que las unidades de atención primaria que se crearon a principios del siglo no están funcionando eficientemente. Eso se tiene muy bien identificado. Y sin embargo el Estado invierte más en los hospitales grandes. Déjeme decirle algo. Que la forma de gestión de ver esto, al final, un hospital es una empresa pública que tiene un propósito social. Pero al final, como cualquier otra cosa, incluyendo lo que hacen las otras instituciones, lo que hace es que combina recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos para proveer un determinado servicio. Y nosotros tenemos que ir profesionalizando eso, desde la parte administrativa, financiera. Yo le puedo decir a usted se imagina que todavía nosotros tenemos muchos hospitales que no son capaces de cobrarle a las aseguradoras privadas de salud los servicios que prestan. Y que al final eso se traduce en un traspaso de recursos del Estado, porque cuando un individuo tiene un seguro y va a un hospital, y el hospital, entonces, eso no es un tema solamente de que el gobierno le asigne. Y usted me dice a mí, ¿cuánto cuesta eso? Claro. Eso no puede costar mucho. Es un tema más que nada de ¿qué? De la capacidad de gestión, de las áreas administrativas, financieras. O sea, nosotros tenemos mucho que avanzar todavía ahí. Ese tema, cuando a mí me lo dicen, yo tengo mis reservas con la experiencia que yo tengo como director del presupuesto. ¿Por qué? Porque yo sé el tema de asignarle recursos a instituciones que luego usted no ve ningún resultado. Porque eso no es solamente el tema del sector salud. Sí, pero yo no entiendo, y muchos de los grupos que están solicitando mayor inversión
hablan también de mayor calidad del gasto. Pero yo le pongo el ejemplo, mire, en la región esta entera no hay una sala de cuidados intensivos para llevar a un accidentado, a una gente que tenga un problema Pero cardíaco. el hospital de San Pedro de Macorís, perdóneme, un hospital remodelado, un hospital Bueno, pero regional. está careciendo, yo le estoy diciendo de eso. Pero En no Santiago, no debería. en Santiago usted vio toda la lucha que tuvieron que hacer por un tomógrafo. Sí. Sí. Míreme, pero déjeme decirle algo también. Ahí es donde... Pero eso no es por falta de recursos. No, hay Sí, de ya todo. eso- ¿Me entiende? ya es otra Míreme, cosa. eso no es Sí. por falta de Sí. recursos. Pero- ahí hay otra vez la falta de capacidad gerencial del Estado. Sí. Esa es la verdad, Alberto. Se Sí, nos sí, acaba sí. el tiempo y no quisiera que usted se marchara sin hablar un poquito de los combustibles. Sí. Juan Uvieres ha planteado una preocupación que debería ser preocupación de todos. Es cierto que esos 43 pesos que se cobran por el gas propano no van al presupuesto nacional. ¿Cuál es la situación de los combustibles en este Mire, país? anoche tuve la oportunidad de ver las declaraciones de Juan Uvieres en televisión y ya era tarde, eran las 10 de la noche, y no tuve oportunidad de examinar las cuentas porque nosotros no llegamos en presupuesto a ese nivel tan Sí, desagregado sí, de la claro. información. O sea, lo que estamos hablando ya es de ver la estructura de costo, de precio, en el caso del GLP que él hace referencia, y ver cuánto es el precio de importación más precio de transporte y ver desglosado. Y entonces ver exactamente a qué que él hace referencia. Nosotros manejamos números más agregados en presupuesto. Por ejemplo, el total de las recaudaciones por hidrocarburos van a ser unos 62.000 millones, que representan 9% del total de los ingresos. Sí. O sea, es un monto importante. Muy importante. Y hay que tener cuidado, por lo mismo que yo le hablaba al inicio, porque las cuentas fiscales hay que seguir manejándolas en los términos que le hemos manejado hasta ahora para mandar una señal hacia los mercados financieros locales e internacionales de que nosotros tenemos el compromiso con mantener la estabilidad macroeconómica. Manejo responsable de las cuentas fiscales para mantener estabilidad macroeconómica. Hablar de que se puede reducir, de que se puede bajar, nos podría llevar a una situación de inestabilidad macroeconómica. Y yo quiero invitar la atención de todos los que nos están escuchando, nos están mirando en este momento sobre lo siguiente. Cuando hablamos de disminuir el precio de un combustible, lo que estamos hablando es de aumentar el déficit fiscal si no se sustituye esa fuente. Y no sustituir eso puede tener implicaciones en términos de estabilidad macroeconómica. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que en adición al problema que ya tenemos, que es mucho, del impacto de los precios internacionales del petróleo en la economía, en el sector eléctrico, que le va a costar al gobierno muchísimos recursos, también tengamos un problema, por ejemplo, donde eventualmente tengamos mayor inflación, menor crecimiento económico y generemos menos empleo. Eso es lo que perseguimos. Eso no puede ser. Eso es una insensatez totalmente. Entonces, nosotros, por supuesto, que sabemos, por ejemplo, que hay un impacto importante cuando se aumentan los precios internacionales del petróleo, una situación exógena que impacta directamente el bolsillo de la población. Porque, ¿de qué se trata? De que el ciudadano que tiene que pagar mayor transporte, pero ese mayor transporte, básicamente, que él paga, es para pagar la factura petrolera, y obviamente eso le disminuye el ingreso que él tiene disponible para mejorar su calidad de vida. ¿Y los impuestos? Por supuesto que sí, pero los impuestos los tenemos comprometidos con los pero servicios que le damos al ciudadano. Ahí vamos, como el sector salud, a la calidad del gasto. ¿Cómo se maneja? Igual, esa míreme, compra de yo le aseguro a combustible? ustedes que nosotros no manejamos el gasto en una situación peor que lo maneja cualquier país con un nivel de ingreso como el nuestro, posiblemente mejor en términos de resultados macro y en algunos sectores posiblemente conforme lo hacen países incluso de mayor nivel de desarrollo que el que nosotros tenemos. Sí, bueno, Se nos acabó el se tiempo. nos terminó el tiempo. A propósito, pero ustedes calculan para el 2019 el precio del petróleo en cuánto? 69. El 62 me parece ahí, pero nosotros lo tenemos cuadrado más o menos a 70 porque nosotros estamos conscientes. Nosotros utilizamos una proyección que da el Fondo Monetario Internacional. Nosotros mismos, y eso lo hacemos por un problema metodológico, o sea, todos los años hacemos lo mismo. Como nosotros entendíamos que eso... Pero se falló este año. Mírame,
fallan muchísimo. Es el problema que fallan, pero el tema es que usted tiene que ser consistente en la metodología. Claro. Y Y cuando ha bajado, la trabajamos. porque nosotros tuvimos en el 17, 16, bajaron los precios. Exacto. Sí. Y el Estado usó ese dinero Claro. Mire, para otras cosas que no estaban presupuestadas. el tema es que nosotros, por ejemplo, en el presupuesto del próximo año, más o menos los números, yo he dicho, podemos manejar niveles de alrededor de $70 el barril de petróleo, porque ahí se consideran otras cosas que no pueden reflejarse en el presupuesto, como es la entrada de las plantas de Punta Catalina, cuánto van a generar esas plantas por concepto de venta de energía, pero también reduciendo los costos promedios de la industria, que va a permitir que el precio de compra de la distribuidora sea menor. Entonces, la combinación de todo eso nos podría permitir manejar unos precios un poco más altos que lo que tenemos presupuestado. Bueno, muchísimas gracias, Luis Reyes, como siempre. Muy ilustrativo, muy explicativo en cuanto a este tema tan escabroso, tan complejo, como es el presupuesto nacional. Muchísimas gracias A ustedes, de nuevo. Gracias, a ustedes, Y disfrute a del ustedes. Café Santo Domingo. Gracias, muy amable.